Hace algunos años, menciona la introducción de la lección, se encontró a una joven muerta en su departamento. La gran noticia es que esta joven llevaba 10 años muerta y nadie se daba cuenta de lo que había sucedido. Sabes que esta historia es común, sobre todo en los países nórdicos, hay lugares donde la gente vive sola. Y ya incluso el gobierno hace algunos arreglos porque sabe que la gente vive sola y gente grande. Y a veces mueren y nadie se da cuenta de eso. ¿Sabes qué lamentable vivir en un mundo lleno de gente, con tantos medios de comunicación, con tantas redes sociales? Y la gran enfermedad de este mundo es la soledad. Definitivamente eso es lo que tenemos que afrontar. Dice la lección, en 2016 el New York Times publicó un artículo titulado "Los investigadores afrontan una epidemia de soledad". Rodeados de gente, pero completamente solos. Hoy vamos a hablar justamente de eso. La lección número 4 se titula "Cuando estamos solos". ¿Cómo enfrentar la soledad? ¿Cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrentar el divorcio? ¿Cómo enfrentar la soltería? De esto vamos a hablar. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Seguramente será un repaso muy edificante. ¿Estamos listos? En un momento comenzamos. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 4, cuando estamos solos. También nos place en gran manera saludar y dar la bienvenida a nuestros dos colaboradores de este repaso. Quiero presentar en primer lugar a la enfermera en salud mental, Débora Clemente Quiroz. Es un gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Pastor. Es un gusto para mí acompañarles en este repaso. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias. Gracias, Pastor. Aquí estamos dispuestos a enfrentar esta lección cuando estamos solos. La soledad deprime, abruma, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacerle frente. Correcto. Por eso hemos traído un especialista. Vamos a pedir a Dios su dirección en este repaso, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de estar reunidos en esta mesa para compartir y repasar esta lección. Señor, la soledad es la gran enfermedad de este mundo y es lamentable porque tú eres el gran compañero y tú has permitido que tengamos una red de apoyo como iglesia, que realmente podamos sacar ventaja de esta red de apoyo y que tú nos dirijas en la meditación de esta lección y que todos los conceptos que hablemos aquí puedan ser dirigidos por tu Espíritu Santo y edifiquen a tu pueblo, sobre todo aquellas personas que se sienten solas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno. El bosquejo es muy sencillo. Primer punto, compañerismo, la gran necesidad. El segundo punto, solos y felices. Y el tercer punto, el duelo en la familia. Vamos a entrar de lleno al primer punto, que es compañerismo, la gran necesidad. Pastor Abraham, Débora, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? La gran premisa. Y de ahí parte todo el desarrollo de esta lección. Sí, Pastor. Primero vemos a Adán en compañía de ángeles, en compañía de Dios. Y también Dios ya había creado los animales y puso a Adán precisamente que le pusiera nombre a todos, ¿no? Pero no estaba completo. Adán no estaba completo. Necesitaba algo, necesitaba a otra persona de su misma naturaleza, ¿sí? Y entonces fue cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en un capítulo anterior, en Génesis 1, nos dice acerca del plan que Dios tenía para este mundo y para la humanidad. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. ¿Okay? Así que entonces el plan original de Dios es que este mundo fuera habitado por familias, que convivieran en el ámbito familiar, ¿no? Esposo, esposa, hijos. No es bueno que el hombre esté solo, necesita compañía, necesita con quien platicar, con quien experimentar, con quien compartir las cosas, porque el compañerismo o
el ser social pues necesita, por ejemplo, aceptación, otra persona que lo acepte, ¿sí? Además necesita amor, compartir el amor, ¿no? Una persona que tiene amor y no lo comparte, pues se ama a ella misma, y eso se llama egoísmo. Así que entonces necesitamos compartir todo eso. Por eso, ya en la actualidad, bueno, después del pecado, el Señor dice en Eclesiastés 4, 9 en adelante. Me gusta el 10, me parece. ¿Sí? Dice, porque si uno cae, el otro lo levanta. Ay del solo. Cuando se cae, ¿quién lo va a levantar? Necesitamos a alguien que nos ayude, que comparta con nosotros las situaciones. Y el versículo 11 me gusta más. Además, si dos se acuestan juntos, me imagino que es un hombre y una mujer, ¿verdad? Como esposos, mutuamente se abrigan, pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Así que necesitamos, el ser humano es un ser, Dios lo hizo así, un ser social, ¿sí? Un ser que necesita compañerismo y convivir con otras personas. Claro que sí, licenciada Débora. Desde el plano de la psicología, de la salud mental, que es su especialidad, es importante saber que el hombre en su naturaleza fue hecho para ser un ser sociable. Es importante, es una necesidad inherente. Sí, por supuesto, pastor. Yo considero que es una característica que Dios le dio al ser humano, una naturaleza social, que evidentemente pues va a suplir necesidades muy primarias, muy básicas en el ser humano, como bien decía el pastor, de pertenencia, de aceptación, de amor incondicional y de estar acompañado, ¿no? Creo que sí, invariablemente es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros como raza humana, esa naturaleza social, esa necesidad de convivencia, de estar en contacto con el otro. Así es. La lección menciona, licenciada, menciona que para que la felicidad fuera perfecta, Sí. Hay que estar acompañado. Me llama la atención que Dios estaba allí con Adán, pero el mismo Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una parte clara en la relación con Dios y esa parte es muy importante, pero la red de apoyo, la gente que te rodea, la gente con la que convives, juega un papel muy importante en la felicidad plena, dice la lección. Sí, y no es que, como bien dice, no es que no baste la compañía de Dios o de los ángeles, pero lo que sí era interesante notar es que el hombre no tenía a alguien en su misma condición de ser humano, en su misma naturaleza, de alguien con quien convivir en igualdad, ¿no? De condición, de ser humano. Entonces, de ahí la necesidad de crear la compañía, ¿no? Y la otra es que Dios le da a Adán, dice ahí mismo, una ayuda idónea, ¿no? Que eso es algo importante, al que una persona digna, apropiada para acompañar, ¿no? Eso es algo interesante de la lección, ¿no? Que dice ahí, podemos decir que acompañados vivimos en la felicidad perfecta, ¿no? Entonces, alguien que en su misma condición de ser humano, pues realmente pudiera compaginarse, compenetrarse de una forma en el cual pudieran vivir en una situación de perfecta felicidad. Correcto. Sí, pastor, y a mí me gustaría que Débora hablara un poco más acerca de esto, en cuanto a que si es cierto que se dijo en el contexto del matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Sí? También tenemos relaciones de amistad, de hermandad, familiares, fuera del matrimonio, que también debemos ser ayuda idónea, porque vivimos en un compañerismo, ¿no? Así que no solo se aplica eso de ayuda idónea a la esposa, puede ser en cualquier relación, ¿no? Sí, claro, dado que somos seres sociales, porque así lo delimita nuestra naturaleza humana, invariablemente el compañerismo no solo se aplica a la situación conyugal o al vínculo matrimonial, ¿no? Sino el estar acompañados en la vida, en las diferentes etapas en las que transitamos por ella. En la familia, cuando estamos en la madurez o empezamos la madurez, cuando aún previo al matrimonio,
Creo que eso es algo importante. La compañía es algo fundamental para los seres humanos. Estamos hechos para eso, para la convivencia, para la compañía. Y es interesante analizar, ¿no? que la compañía tiene sus características, ¿no? Tiene sus propósitos y esto es importante que lo analicemos. Eso te iba a preguntar. Todos regularmente tenemos una necesidad y nos enfocamos en nuestra necesidad. No es que yo tengo la necesidad de estar acompañado, ¿no? Ya dejaste muy claro que no es solamente desde el ámbito matrimonial. Creo que ese es el ideal de Dios. Por supuesto. Pero hay gente que no está casada y hay gente que está soltera y etcétera, etcétera, y tenemos que tener una red de apoyo con familia. Nos enfocamos en nuestra necesidad. Yo necesito compañía. Pero ¿qué clase de compañía somos nosotros? Me gustaría que tomáramos este punto, Débora. Sí. ¿Qué clase de amigos somos nosotros? ¿Qué clase de acompañantes somos nosotros? Porque nosotros también suplimos una necesidad y somos gente de influencia. Sí, por supuesto. Sí, eso es algo muy importante. Creo que tenemos que ser conscientes que al estar en contacto con otro, inconsciente o conscientemente influenciamos. Con nuestra manera de estar con el otro, ¿no? Con nuestra manera de ser, con nuestra riqueza espiritual, nuestra riqueza como personas, es lo que nos va a dar la pauta a qué clase de compañerismo estamos generando cuando nos encontramos en una convivencia o en una relación con otra persona o con otras personas. Entonces sí tendríamos que ser muy conscientes en eso, en que pues en la medida en la que nosotros tengamos esta riqueza personal, es como realmente podemos proveer un compañerismo idóneo. ¿Qué quiere decir idóneo? Apropiado, adecuado para, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que entonces nuestra compañía provea la contención, la aceptación del otro tal cual es, el amor incondicional, que eso también tenemos que tener muy claro, que es el amor de Dios, es un don. La situación de la incondicionalidad en el amor. Entonces, eso que me implica a mí que yo tenga que enriquecerme de una convivencia con Dios para que yo pueda ser una compañía idónea. Generar un compañerismo idóneo, un compañerismo genuino, adecuado, ¿no? Entonces, dice la palabra inspirada que si nosotros tenemos palabras bondadosas, palabras de aliento, podemos tener la capacidad de fortalecer al otro, porque muchas veces no sabemos las cargas que traen los otros. A veces nos encontramos con individuos en situaciones desesperadas, ¿no? En situaciones de desesperanza, de situaciones extremas como seres humanos. ¿Qué voy a ofrecerle cuando esté en mi compañía? ¿Qué voy a dar? ¿No? Porque muchas veces en esta tendencia individualista es ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a obtener? ¿No? Y las relaciones a veces así se generan, de saber qué provecho voy a obtener yo, no es qué voy a dar, qué voy a ofrecer. Entonces yo sí pienso que sí tendremos que analizar cuando estoy con el otro, ¿qué voy a dar? Hablabas de la fragancia de mi compañía. Sí, ¿no? ¿Cuál será mi fragancia de mi compañía? Porque a veces encontramos gente que nos da mucha paz y nos gusta ir con ellos porque nos impregnan de esa paz, pero hay gente tóxica. Completamente. Que todo el tiempo llega y está quejándose de todo y todo lo ve gris y todo lo ve mal. Pero nosotros... Sí, exacto. Y eso es algo importante, pastor. Yo pongo el ejemplo. Ponemos aquí un pastel muy oloroso que huele muy bien y nos genera ciertas sensaciones, ¿no? Y de pronto ponemos una lata de atún o una lata de croquetas, no sé, de comida para animales, tiene otro olor y otras sensaciones. Nuestra compañía, nuestro compañerismo es igual. Dependiendo de qué ofrecemos es qué generamos, qué atmósfera se genera, qué dejo en el otro. Cuando deja de estar en mi compañía, ¿cómo se va? ¿Qué le aporto? ¿En qué le contribuyo? Porque al final las relaciones tendrían que ser terapéuticas, ¿no? El compañerismo tendría que ser terapéutico. Y más si estamos hablando del compañerismo cristiano, ¿no? ¿Cómo estoy confortando? ¿Cómo estoy alentando? ¿O estamos en la queja continua? Porque esa también es otra situación. Y a veces, hermanos, tenemos que analizarnos. ¿Estamos quejándonos continuamente? ¿No?
que nos pasa algo de las cosas tan desagradables de la vida, o estamos de continuo viendo la parte positiva, cómo Dios, a pesar de la adversidad, nos puede dar sentido a la vida, o nos puede conceder estar en otro estado de ánimo a pesar de las dificultades, ¿no? Correcto, Pastor Abraham. Me gustaría recordar solamente la importancia de la iglesia en este asunto de la compañía. Claro. La iglesia debería de ser esa linda fragancia, esa linda red de apoyo donde uno vaya y encuentre el ánimo, la paz, el consuelo, ¿no es cierto? Estoy recordando, por ejemplo, a Ana cuando va a expresar, ¿verdad?, su sentir, su dolor, y el sacerdote le dice: es que estás ebria, ¿no? A veces llegamos a la iglesia, pastor, y en lugar de encontrar esa red de apoyo y esa fragancia linda, encontramos a veces las palabras más severas. Sí, pastor. Se dice que la iglesia es una gran familia. Y entonces la familia debe proveer ciertas cosas, ¿no? Hay 4 cosas que yo tomé de lo que decía Débora. Es pertenencia. Pertenecemos a un grupo que cree lo mismo que nosotros. Amén. ¿No? Y eso nos da confianza. Pertenecemos es mi iglesia, y la iglesia me acepta, ¿no? Así que hay pertenencia, hay aceptación también, hay amor y hay compañerismo. Somos parte de una iglesia, caminamos todos, ¿verdad? Somos compañeros de camino hacia el cielo. Hay amor, debemos, yo creo, que expresar y ser ayuda idónea para los demás, ¿verdad? En este contexto que se está hablando, hay que aceptar a las personas, ¿no? Desafortunadamente a veces vemos en la iglesia grupitos por aquí y por allá, y que son excluyentes, ¿no? No jalan a los demás, no incluyen a los demás. Creo que esas 4 cosas son importantes: aceptación, pertenencia, amor y compañerismo. Si alguien en la actualidad no está gozando de estas características en su núcleo, o está viviendo sola, o se siente sola a pesar de que está rodeado y a pesar de que pertenece a una iglesia, ¿sí? Entonces yo creo que San Juan 16:32 estaría bien repetirlo y aprenderlo. Dice el Señor Jesús: yo nunca estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sí? El ser humano puede fallar. Los hermanos de la iglesia pueden fallar, los líderes, el pastor, cualquiera puede fallar, nuestros familiares. Pero Dios no falla. Amén. Y Dios está con nosotros. ¿Te falta algo? Otro versículo que a mí me fascina, San Juan 1:16. De su plenitud sacamos todos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. ¿Qué te hace falta? Amor. ¿Quieres que te acepten? Tienes un Dios que te acepta. Amén. ¿Sí? Es un Dios que te da amor. Es un Dios que va a estar contigo, como tu compañero, como tu amigo, y le perteneces porque Él te compró. Así que en Jesús encontramos nuestro mejor amigo. Qué lindo pensamiento. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa a manera de resumen. El ser humano tiene una naturaleza sociable. Dios le creó una ayuda idónea. Nosotros debemos ser ayuda idónea en muchos sentidos. ¿Qué fragancia expedimos? ¿Qué fragancia damos a nuestros amigos, familia, la gente que nos rodea? Y no te olvides de algo: Dios es siempre y será siempre el mejor amigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la lección número 4. Cuando estamos solos, volvemos. Bien, regresamos. Estamos analizando la lección número 4, cuando estamos solos. Ya analizamos el primer punto, que es compañerismo, la gran necesidad. Y vamos a entrar ahora al segundo punto, que es solos y felices, basados en el día lunes y en el día jueves. Débora y Pastor Abraham, viene un punto muy importante, la vida de soltero. Y nosotros le titulamos Solos y Felices. Definitivamente nosotros tenemos claro que el ideal de Dios es que la persona viva en pareja. Ese es el ideal de Dios. Pero también vemos que incluso bíblicamente hubo personas que se quedaron solas, ¿verdad? Y por eso le pusimos solos y felices. Pastor Abraham, ¿cómo enfrentar esta realidad de lo que estamos viviendo hoy en día? Sí, pastor. Ya hemos dicho que Dios hizo al hombre un ser sociable, ¿no?
Y lo deja bien marcado la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 20 dice, y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Tenía compañía, pero de los animales, de los ángeles también, y la compañía divina, pero no se halló ayuda idónea para él, que lo complementara totalmente. Entonces Dios, el Señor, hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, pues Dios hizo a la mujer, y cuando despertó Adán dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque el varón fue tomado. ¿No? Y tú me preguntas de la soltería, yo te estoy hablando de la pareja, de los casados, porque también dijiste que es el estado idóneo para el ser humano. Y sí, porque dice el versículo 1:28 de Génesis, dice que Dios los bendijo, le dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgarla. Es decir, el plan divino era familias santas que poblaran la tierra. Desafortunadamente el pecado entró hasta cierto punto, sí, truncó, ¿verdad?, el plan original, y entonces hubo alienación, hubo separación, alejamiento. Primero entre el matrimonio, Adán y Eva se enojaron, hubo separaciones, ¿no? Y empezaron a ver, empezó a haber separaciones y quedarse solos. Ahora, en la actualidad, pastor, hay muchas personas que deciden o prefieren o por las circunstancias, ¿verdad?, se quedan solos, solteros. ¿Cómo afrontar eso? Si el ideal de Dios es casarse, pueden algunos quedarse solteros. ¿Qué ventajas tendrá ser soltero? ¿Y con qué propósito puede una persona quedarse soltero, verdad? Y pues vamos a preguntarle a Debbie eso. ¿Por decisión o por circunstancia? Hay gente que se queda sola por decisión. Incluso vemos en la Biblia algunos ejemplos de personajes bíblicos que se quedaron solos. El mismo Pablo, ¿verdad? Sí. Decide quedarse solo con un propósito, ¿verdad? Y hay otras personas que se quedan por circunstancia. Murió el esposo, que lo vamos a ver más adelante, o simplemente deciden no casarse, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar estas dos situaciones, Débora? Pues creo que ese es un punto importante porque, como bien decimos, no es algo que está en tendencia, y sí creo que tiene que ver mucho con las motivaciones, ¿no? Analizar las motivaciones. ¿Qué nos lleva a decidir quedarnos solos? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿No? Decía el pastor Abraham, Dios hizo familias con un propósito. También tienen que tener un propósito estar solo. ¿Qué me motiva a mí a quedarme solo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? Tener un objetivo claro, ¿no? Muchas veces estamos solos porque pensamos que no va a haber alguien que nos acepte, que nos ame, ¿no? Pero, pues creo que las pautas es validarnos en el amor del Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios, que nos dice que somos valiosos, que tenemos habilidades, que Dios nos dotó de capacidades, que Dios tiene un plan para nosotros y que en algún momento, el que Él considera adecuado, llegará a la persona, y si no llegara a la persona, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, sí creo que es analizar las motivaciones. ¿Qué es lo que nos mantiene solos o a decidir estar solos? 2. ¿Cuál es el propósito de estar solos? La palabra de Dios dice que el que está solo va a ser porque tiene mayor cuidado de las cosas de Dios, ¿no? Y otro versículo dice el apóstol Pablo, que tiene que conservarse santo en el cuerpo y en el espíritu. Entonces ahí hablamos del contexto en el cual un cristiano decide quedarse solo, ¿no? ¿Es un don? Es un don. Es un don, porque como decíamos al principio, el ser humano es un ser social, tiene una naturaleza social, tiene necesidades que cubrir. Entonces, es un don, ¿por qué? Porque solamente Dios puede dar el contentamiento, la satisfacción plena estando solos. Tener un propósito elevado. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Una, el tener un concepto, como dice la Biblia, adecuado, cada quien tenga un concepto adecuado de sí mismo, ¿no? Ni sobrevalorarnos ni infravalorarnos. Un concepto adecuado. Dos, podremos ver qué vamos a hacer en el transcurso de la espera, si estamos en la espera de, ¿no? Buscar un proyecto que nos dé realización, que nos dé satisfacción, donde podamos desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Otra es, yo estoy esperando al compañero adecuado, al compañero idóneo. Pero entonces, ¿cómo me estoy habilitando yo a ser el compañero idóneo? ¿No? En este camino, buscar las ayudas, las formas necesarias de crecer, ¿no? De que Dios nos ayude a pulir el carácter, a tener un control emocional, a ser un compañero idóneo, como decíamos al principio, ¿no? Otro, buscar en qué nos vamos a ocupar. Y creo que una de las cosas importantes para alguien que decide ser soltero, que está soltero, es, como dice la palabra de Dios, es cuidar de las cosas de Dios, es el servicio, ¿no? Hay muchos roles que podemos desempeñar en el servicio, convertirnos en buenos líderes, que seamos consagrados, con un buen nivel espiritual, con la madurez, es toda la situación que requiere un líder, llevar un liderazgo genuino. Se necesitan consejeros en la iglesia. Desde estar solos podemos aconsejar a otros, acompañar a otros, ¿no? Podemos también, de alguna manera, buscar la situación. Hay quien se va de misionero, pastor, ¿no? Porque no tiene compromisos, no tiene una familia, tiene todas las facilidades de irse a ser misionero. Y a lo mejor está en la espera de alguien, pero descubre en el servicio que cumple sus expectativas, que puede tener una realización plena, que la manera en cómo está sirviendo a Dios mediante esa labor es suficiente. Y Dios le va a dar el contentamiento y la satisfacción y autorrealización plena para mantenerse así el resto de su vida. Por eso decimos que es un don. Porque de otra manera, entonces estaríamos buscando, a lo mejor estar buscando la realización solo en los títulos académicos, en los trabajos, ir uno u otro, en relaciones equivocadas, ilícitas, buscando esa satisfacción porque no está el compañero. Y entonces ahí está un tema importante, que no estamos siendo felices, no estamos teniendo la plenitud como individuos. Por eso decimos que es un don de Dios. Cuando alguien decide quedarse solo como un don de Dios, se dedica al servicio de Dios y encuentra la realización en ello. Por supuesto. Cuando una persona se queda sola por circunstancia, bien tú has enumerado varias cosas que se tienen que hacer, pero me parece que un punto rescatable o que debemos subrayar es, no es lo mismo esperar sin hacer nada que esperar haciendo algo. Por supuesto. Tú estás esperando a una persona sin hacer nada y estás impaciente, ¿no? Pero cuando estás esperando y te pones a hacer algo, el tiempo se pasa. Y entonces, en eso que estás haciendo, encuentras también realización. Por supuesto. Y como dice usted, si hay esta parte de el propósito, ¿qué estás haciendo en esta espera o en esta estar solo por circunstancia, porque no llega, porque etcétera? Si estamos no haciendo nada, caemos en una situación de autocompasión. Pobre de mí, no encuentro la pareja perfecta, nadie me quiere, hasta Dios es injusto porque no tiene alguien para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sentido de vida, no hay sentido de vida, no hay sentido de propósito. Entonces, si estamos ocupados en un propósito elevado, como nos lo recomienda la palabra de Dios, no vamos a tener ese sentimiento de soledad en esa situación, en ese contexto, ni esa autocompasión o caer en el victimismo, ¿no? Que es a donde nos puede llevar el no tener una soltería con propósito. Y que en un momento dado sí puede encaminarse a hacer una soltería como un don de Dios. Pastor Abraham. Sí, pastor, solamente tomando una frase que dijo David, dice, propósito de vida. Y nuestra lección de la parte del lunes dice, necesitamos estar seguros de que nuestro estado civil no defina nuestra vida. 1 Corintios capítulo 7, versículo 27 dice, ¿estás casado?
no procures separarte. Estás libre de esposa, no procures casarte. ¿No? Es decir, no importa tu estado civil. ¿Estás casado? Vive feliz y realizado tu vida de matrimonio y sírvele a Dios. ¿Estás soltero? Realízate como persona, ¿sí? Y sírvele al Dios. Señor. No importa Ahí tu se estado encuentran civil. las dos, sea Así por es. decisión, por circunstancia, el servicio a Dios Así es. te va a dar la felicidad. Así que soltero o casado, sírvele al Señor, ¿no? Porque hay maneras de hacerlo. Otra de las maneras en que puede uno estar solo, pastor, dice la parte del jueves, Sí. soltero espiritual, Sí. ¿no? Hay situaciones que se presentan espiritualmente solo, ¿no? Hay circunstancias que se presentan donde una persona, y lo vemos mucho en la iglesia, Sí. hay muchas personas que muchas mujeres llegan solas a la iglesia, y también caballeros, ¿no? Que la esposa o los hijos no los siguen, llegan solos. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Se nos aconseja que la iglesia debiera de ver esas necesidades y suplirlas hasta donde sea posible, ¿no? Mostrar compañerismo, mostrar aceptación, lo que dijimos, esas 4 palabritas que dijo David, yo se las agarré: aceptación, ¿no? Pertenencia, amor y compañerismo, ¿sí? Que la iglesia debe proveer para esas personas que están viviendo esa situación tan especial de espiritualmente solteros, o digo solos, ¿no? Llegan a la iglesia solos, con sus hijos a veces y a veces solas también. Debiéramos de mostrar simpatía, empatía sobre esas personas y atenderlas. Nosotros como líderes, como dirigentes, creo que debiéramos de poner mucha atención a esa. Y los maestros de escuela sabática, ¿sí? A esas personas las tienen en su clase y debían demostrar simpatía y empatía con esas personas, ¿no? Débora, definitivamente en la iglesia este cuadro se repite constantemente. Gente sola porque aceptó el evangelio y la familia no la quiso seguir. Hay gente que es adventista solo ella, no hay nadie más. O el esposo o la esposa o los hijos no quieren. ¿Cómo manejar una situación como esa? ¿Y qué papel tan importante juega la iglesia? La iglesia es ahí donde debe de tender esa red de apoyo, de soporte, para que esa persona pueda, por supuesto, su relación con Dios va a ser determinante, en que ella se mantenga fiel y conectada con Cristo, pero la red de apoyo para que esa fe siga creciendo y ella se sienta como parte de ese pueblo especial. Sí, definitivamente es una situación complicada y difícil, yo creo, ¿no? Que nos tendría que sensibilizar como congregación, como familia espiritual, hacia estos hermanos, porque no es fácil ir solo, dejar la convivencia familiar, porque a veces hasta se hacen reuniones o planes en los cuales no se participa. Y creo que sí es un desafío de estos hermanos el tener que, en la encrucijada de mi familia, la iglesia. Es una decisión difícil. Pero al final creo que el compañerismo con Cristo que ellos llevan, pues los hace decidir, ¿no? Por mantenerse firmes en la lucha de seguir en la iglesia y de ser un testimonio para su familia, que en un momento dado, pues Dios hará su parte para que ese testimonio dé fruto. Pero sí me parece muy importante, y volvemos a la parte inicial del compañerismo. Es fundamental acompañar, contener a estos hermanos que llegan solos, porque ven a las familias unidas en la iglesia, a los esposos, con los hijos, y ellos llegan solos. Esa situación, sí, obviamente como seres humanos, considero que da un sentimiento de tristeza, ¿no? De a veces, creo yo, hasta de saber si realmente estamos tomando las mejores decisiones. Y necesitan, pues, afianzarse, necesitan realmente ese apoyo de nosotros como familia espiritual, que tendríamos que ser compasivos, empáticos, tener esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, de fortalecer al hermano que está en esta situación para que no se sienta solo, ¿no? Para que vea que aquí, como dice usted y como hemos dicho, tiene una red de apoyo sólida que lo va a contener, que lo va a acompañar y que en un momento dado, igual en las situaciones difíciles va a estar con él, en las buenas y en las malas, como una familia carnal.
Entonces sí creo que la iglesia tenemos nosotros que ser ese compañero que decíamos al principio, ¿no? Esa fragancia agradable, ese bálsamo, ese refrigerio que llega en un momento de necesidad a la persona con el mensaje adecuado, ¿no? Sí creo que tendríamos que ser como familia espiritual, ofrecer ese compañerismo a estos hermanos espiritualmente solos. Me vino a la memoria, pastor, una imagen. Había una muchachita en la iglesia. Su madre había muerto, ella llegaba sola. Llegaba con su hermano, pero por algunas circunstancias su hermano salió de la iglesia. Ella sola. Su padre no iba a la iglesia, solita en la iglesia. Era un 10 de mayo. Se le dieron a todos los hijos una flor para que se la dieran a sus mamás. Y ella, pues, ¿a qué se la daba, no? Entonces, yo recuerdo que varias hermanas se acercaron a ella. Pues dámela a mí, o a mí, o a mí, o a mí. Todas se convirtieron en sus mamás en ese momento. Creo que eso es lo que debe hacer la iglesia. Correcto. Apoyar, ¿sí? Es cuidar, proteger, tender esa red de ayuda, ¿no? Amén. De sostén. Y ojalá que nos veamos así. Y esas personas en esa situación, pues proveerle esas necesidades, ¿no? Amén. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa más de este segundo punto. Me parece que resumiendo este punto podríamos decir que sea por decisión o por circunstancia la soltería, el servicio, la comunión con Dios y el compañerismo jugarán un papel determinante en tu felicidad y en tu satisfacción. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la tercera y última parte de la lección 4 cuando estamos solos. Volvemos. Tus obras son maravillosas, en ellas veo tu gloria y tu poder. Hasta en las cosas simples muestras tu grandeza. Te alabo, oh Señor. Si sale el sol o cae la lluvia, nos habla todo de un gran diseñador. La creación es un testigo que en silencio te proclama su Creador. Los cielos hablan de tu amor y el firmamento muestra tu poder. Las olas del inmenso mar todo proclama tu gran majestad, tu compasión. Veo en el hombre, pues fuente eres de bondad, de amor, y es por tu amor ilimitado que soy salvo. Te agradezco, mi Señor. Me das amor, misericordia, más que riquezas, me das tu bendición. Por cada don perfecto quiero agradecerte. Te alabo, oh Estamos de vuelta, estamos analizando la lección 4
cuando estamos solos. Ya analizamos la primera parte, que es compañerismo, la gran necesidad. El segundo punto, solos y felices. Ya analizamos la soltería desde sus diferentes perspectivas. Y vamos a analizar el tercer punto, que es el duelo en la familia. La lección menciona dos situaciones donde se vive un tremendo duelo, lo que es un divorcio y lo que es la viudez o la muerte de la pareja. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo enfrentarlas? Pastor Abraham, la Biblia tiene innumerables ejemplos. Que decíamos, no sé si fue la lección pasada, la Biblia es el gran manual, ¿verdad? El gran manual para la vida. Yo agradezco a Dios por la palabra, porque para mí la palabra es el manual de vida, pastor, es el GPS, es el que te direcciona, el que te fortalece, el que te da modelos de vida. Y qué bueno que la Biblia tiene muchos ejemplos también de personas que tuvieron que atravesar por situaciones de duelo y cómo enfrentar ese duelo. Sí, pastor, la lección pasada, me parece, decía que solamente los 2 primeros capítulos de la Biblia y los 2 últimos capítulos de la Biblia hablan acerca de la perfección y de la santidad. Todo lo demás son realidades que se viven diariamente después del pecado, ¿no? Hablando un poquito acerca de esto del divorcio, pastor, en Mateo capítulo 19, se le cuestiona al Señor Jesús, ¿no? Versículo 19:7 de Mateo dice, y le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? ¿Por qué existe el divorcio entonces, ¿no? Y entonces el Señor Jesús contesta, por la dureza de vuestro corazón. ¿Sí? Moisés os permitió divorciarnos de vuestras esposas, pero en el principio no fue así. Aquí el Señor Jesús pone, dice, por la dureza de vuestro corazón, por el pecado. ¿Sí? Es que se permite dar el divorcio, pero en el principio no fue así. Es decir, en el plan original de Dios, 2 conceptos que hoy son comunes no existían: la muerte y el divorcio. ¿Sí? Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que viviera para siempre, aunque su inmortalidad era condicionada, pero era para siempre, ¿no? Ese era el plan. Y el divorcio pues tampoco existía. Esas 2 palabras, esos 2 conceptos no existían en un principio. Dios creó a Adán y Eva y los casó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. ¿Sí? Así que esos 2 conceptos no existen. Pero ahora, después del pecado, son causas del pecado. Esas 2, ¿no? ¿Cómo afrontarlas? La viudez y el divorcio, que no estaban dentro de los planes de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque no estaban en los planes de Dios, Él da la salida y la forma de cómo afrontar estas 2 situaciones difíciles, ¿no? Amén, amén. Débora, está claro para nosotros que el divorcio y la muerte no son parte del plan de Dios, nunca lo fueron. Pero ahora son las situaciones más comunes que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Tú que te has dedicado a estudiar este asunto de la tanatología y la salud mental, ¿cómo le decimos a una persona? ¿Cómo enfrenta la muerte, por ejemplo? ¿Cómo enfrenta la viudez? ¿Cómo enfrenta un divorcio que lamentablemente un divorcio pues trae tanta desolación y no se diga la muerte? ¿Cómo enfrentarlo? Pues sí, pues dado que no estamos hechos para la muerte, tiene un impacto importante no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, ¿no? Y pues hasta en nuestra salud, la muerte y las pérdidas, en este caso la pérdida del hogar y del matrimonio, como es en lo que termina un divorcio. Pero creo que pues Dios es misericordioso y que a pesar de que el enemigo ha combatido de una manera tan atroz las instituciones como son el matrimonio, Él siempre tiene la oportunidad de restaurarnos, ¿no? Siempre nos ofrece opciones para poder restaurarnos, para poder de alguna manera que nosotros podamos salir avante de estas situaciones tan difíciles. Todos cuando tenemos pérdidas pasamos por un proceso de duelo, que es el duelo, pues las etapas, ¿no? La negación, el enojo, la ira, la negociación y llegar a la aceptación, ¿no? Son etapas difíciles que tienen sus propios sentimientos, sus emociones, su complejidad
de vivirlas, y que muchas de las ocasiones cuando no estamos con la compañía adecuada o con los recursos adecuados, eso puede complicarse y traernos problemas serios, ¿no? Podemos pasar momentos sumamente difíciles, dolorosos y sobre todo de desesperanza, ¿no? Pueden llegar a ser y devastadores, ¿no? Devastadores si no tenemos esos recursos. Pero creo que Dios en su misericordia nos provee de cosas maravillosas para poder restaurarnos en estas experiencias. Una de ellas creo que es muy claro que tenemos que estar afianzados en la palabra de Dios, ¿no? En la oración, porque es la manera en cómo nosotros manifestamos esas sensaciones, las confesamos a Dios, nos sentimos escuchados y cómo nos fortalecemos en las promesas y en lo que Dios tiene en su palabra para esas situaciones, ¿no? El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Eso nos debe de alentar, de esperanzar, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar cosas desafortunadas. Sí las vamos a pasar porque estamos en el mundo, en el pecado. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eso nos tiene que alentar, aun que estemos pasando en el más terrible momento, en lo más negro, lo más doloroso, Dios tiene una salida y una esperanza para nosotros. Amén. Y entonces es buscar consejo en la palabra de Dios, buscar el alivio, buscar ese refrigerio para nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente, y entonces buscar la dirección divina. ¿Qué voy a hacer ahora que está sucediendo esto? Porque esa es la gran pregunta. Cuando alguien se va, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella, sin ellos? Cuando el matrimonio se acaba, ¿qué voy a hacer sin la pareja? ¿Qué voy a hacer sin mi familia? Porque se ve, como dijo, hay una desolación, sí, en el hogar. Evidentemente se pierden todas las partes. Ya no vuelven a ser más una familia si eso termina en un divorcio. Por eso es que nosotros estamos en pro y estamos en la idea de no llegar a esa situación, ¿no? De hacer lo necesario para reconciliar. Para reconciliar. Lo que sea. Que parte de nuestra labor como iglesia, como comunidad, como compañeros, es esa, es el tratar de habilitar a esa familia, de ayudarla para que ellos puedan llegar a una reconciliación si es posible, ¿no? Que por medio de la misericordia de Dios y de su amor, de su poder, podemos realmente sí en muchas ocasiones lograr que esas familias se restauren y no lleguen. Pero cuando esto sucede, la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Quién tiene la respuesta? El Señor en su palabra. Si nos sentimos perdidos, desesperanzados, que nos vamos a quedar en ese sentido de indefensión, de inhabilidad, de que no vamos a saber qué hacer, ahí está la respuesta. En la palabra de Dios, en la oración. El decir, Señor, yo estoy perdido, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que puedo esperar? Entonces, vienen las promesas de Dios, como le digo. Si estamos hablando de la muerte, tenemos la bendita promesa de la resurrección, que eso nos debe alentar y debemos nosotros de transmitirlo como una verdad a aquellos que están en este sufrimiento, acompañarlos en el dolor. A veces es estar, solo escuchar, acompañar, no necesariamente es hablar, sino es solo escuchar, solo consolar, abrazar, tocar, dejar sentir al otro, validar que está bien que esté en el sentimiento de tristeza, porque al final somos seres humanos y nos impacta. La otra es, ¿cuál es el propósito? El dolor es un misterio que no tenemos la razón por qué sucede, pero lo que le da sentido a ese sufrimiento es lo que viene después, lo que Dios nos asegura respecto de esa experiencia. En este caso de la muerte es la bendita esperanza de la resurrección. 2, dice la palabra inspirada que hay un ángel velando el sepulcro. Eso nos alienta, nos conforta, ¿no? Porque a veces como humanos pensamos, ay, lo vamos a dejar, nos vamos a separar. Sí, pero estamos acompañados. La otra es que nosotros estemos seguros que cuando esas personas descansaron en el sepulcro, hayan aceptado a Cristo, ¿no? Y que aun cuando no tengamos esa certeza, Dios es misericordioso, ¿no? Y hay
alguna situación, Dios tiene la solución a esa situación. Y Dios nos tiene muchos en los salmos, muchos versos en los cuales nos dice que está reiteradamente con nosotros, que Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que debe alimentar nuestro alma y nuestro espíritu para poder transitar por este camino del duelo de la mejor manera. A pesar de las desventuras, a pesar de las cosas adversas que trae la vida, la bendición más grande del Evangelio es que lo podemos vivir de una manera diferente. Amén. ¿No? Que lo podemos afrontar con herramientas, con elementos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un refugio en Dios y en su palabra. Vamos a buscar un consejero, alguien que nos acompaña, un líder espiritual de acuerdo y que esté en sintonía con nuestras creencias, que pueda validarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, que pueda acompañar, aconsejarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para saber hacia dónde nos vamos a orientar, que estemos seguros que la solución a este problema del divorcio va a ser la mejor, ¿no? Buscar el perdón. El perdón es un don de Dios. Entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios para que nos ayude a perdonar y a vivir una vida posterior a esta experiencia plena, ¿no? De la mejor manera. Entonces, eso es lo que creo que pudiéramos rescatar en esta parte de cuando se acaba el matrimonio, en la parte del divorcio, que es sumamente complicado, pero que al final Dios en su providencia pues ha dejado elementos que nos pueden ayudar a superar. Gracias, Pastor Abraham. Qué hermoso saber que en Dios siempre hay esperanza y que Dios es especialista en transformar o sacar ganancia de nuestras pérdidas. Me parece que eso es bastante alentador. Sí, pastor, como dijimos, estos conceptos no estaban dentro del plan original, pero ya que se dieron, Dios da las herramientas, Dios da las soluciones a cómo podemos afrontar estas cosas, ¿no? Y su palabra, como dice Débora, pues está plagada de versículos, de partes que nos dan aliento, ¿no? Y repito los dos que dije hace rato. El Señor Jesús dijo, yo nunca estoy solo porque el Padre está conmigo. Tener esa seguridad. Las premisas que dijimos en la primera lección, pastor. Dios existe, Dios me creó, Dios me sostiene, Dios me ama, Dios quiere salvar. Amén. ¿No? Si yo creo eso, puede suceder Cualquier cosa. Cualquier situación, por adversa que sea, el Señor está conmigo. Amén. El Padre está conmigo. Yo no estoy solo, jamás. Como hemos dicho, puede fallar cualquiera, menos el Señor. Y el otro versículo, San Juan 1:16, de su plenitud sacamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué te hace falta? ¿Compañerismo? Ahí está el Señor. ¿Alguien que te acepte? Ahí está el Señor. ¿Necesitas amor? Dios es amor. Aceptación. ¿Verdad? Pertenencia. Eres su hijo. Cualquier situación, ahí está el Dios, nuestro Dios. Dice que está a nuestro lado, dice el profeta Jeremías, como poderoso gigante. Amén. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esas promesas, pastor, somos capaces de pasar por el duelo, ya sea del divorcio, que Dios quiera que no, ¿verdad? O por la muerte del cónyuge, por la viudez. Que el Señor esté con nosotros y que nuestra fe esté sustentada por las promesas del Señor. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de este repaso. Creo que podríamos decir muchas cosas más, porque es un tema tan abarcante, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a despedirnos, agradeciendo el valor de su presencia y también de la presencia de nuestros dos colaboradores en esta ocasión. Débora, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje final. Pues quisiera leer esta cita que en esta parte tan importante de la lección dice que Dios quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. Anhela estrechar nuestra mano. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están llenos de lágrimas que no pueden percibirlo.
y desea que lo miremos con fe sencilla y que le permitamos que nos guíe. Él elevará las almas más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas hasta un reino de paz. Creo que eso es lo que podemos concluir, que si estamos en las manos de Dios y confiamos en sus promesas, todo puede solventarse, ¿no? Todo puede llegar a un buen puerto, podemos alcanzar la plenitud tomados de la mano de Dios. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, no es bueno que el hombre esté solo en todos los aspectos, no es bueno. Pero dice la lección que hay una soledad que pudiéramos buscar por momentos, aislarnos, para estar a solas con Dios, ¿sí? Tener hambre y sed de ese compañerismo con Dios, ¿sí? Ser amigos de Dios, para que Dios nos capacite y nos dé instrucciones para regresar a la sociedad y ser una ayuda idónea para todos los que nos rodean. Que busquemos esa soledad, esos momentos de soledad, de estar con Dios, para poder ser un buen compañero de vida para la esposa, para el hermano, para cualquier familiar, para cualquiera que nos rodee. Amén. Así sea. Queridos hermanos, soltería, muerte, viudez, divorcio, todo tiene solución en Cristo. Esos momentos, como dice el pastor Abraham, en soledad con Cristo, te darán la fortaleza para enfrentar cualquiera sea tu situación en la vida. Y tenemos un maravilloso Dios que nos ama, nos quiere salvar y vela por cada una de nuestras circunstancias complicadas. Que Dios te bendiga, que esas palabras alinden tu corazón y te mantengan fiel. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.